En el siguiente video les voy a exponer un ejemplo explicativo de la repartición de PTU según la Ley Federal del Trabajo. Como paso 1 es el cálculo de las utilidades netas. Las empresas deben de calcular sus utilidades netas anuales tomando como base la declaración fiscal presentada al Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT. Este cálculo considera los ingresos totales menos las deducciones autorizadas, como gastos operativos, salarios, entre otros, así como la participación estatal correspondiente, es decir, impuestos. En el ejemplo, se observa una renta gravable de 200,000 más las utilidades no cobradas en el ejercicio anterior, es decir, 700. Paso 2. Determinación del monto a repartir. Con base al artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, las empresas están obligadas a repartir el 10% de las utilidades netas entre sus trabajadores. Existen excepciones a esta regla, como empresas de nueva creación en su primer año de operación, empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales en sus primeros 2 años de actividad, instituciones públicas descentralizadas y privadas de asistencia, así como personas físicas con actividades empresariales que no superan los límites establecidos por el SAT. En el ejemplo, se observa el 10% relativo a la participación, que sería 20,000, dando un total de 20,700. Paso 3. Presentación de la declaración fiscal. La declaración fiscal debe presentarte ante el SAT en los siguientes plazos. 31 de marzo para personas morales, es decir, empresas. 30 de abril para personas físicas con actividad empresarial. Esta declaración es esencial para determinar el monto que deberá repartirse entre los trabajadores. Paso 4. Plazo para el reparto. De acuerdo con el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, las empresas tienen un plazo límite para realizar el reparto. 30 de mayo para personas morales. 29 de junio para personas físicas con actividad empresarial. Paso 5. Determinación del monto para cada trabajador. El monto total a repartir se divide en dos partes iguales, según el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. En el ejemplo, lo menciona. El 50% se reparte entre los trabajadores de acuerdo con el número de días trabajados durante el año. El otro 50% se reparte en proporción al monte de los salarios devengados por los trabajadores durante el año. Participantes que tienen derecho a la repartición. Trabajador eventual con derecho a reparto de utilidades por haber laborado el tiempo mínimo legal, 60 días. Trabajador sindicalizado o de base con el salario más alto dentro de la empresa. Y empleado de confianza que percibió un salario real de 77,000 anuales, pero para efecto de reparto, este debe ajustarlo a lo siguiente. Trabajador sindicalizado con mayor salario, 36,742,50. Incrementa de un 20% sobre este salario, es decir, 7,348,50. Se realiza la suma dando un total de 44,091. Esta cantidad es la máxima que puede ganar un empleado de confianza en el reparto de utilidades. No importa si su salario es más alto, se debe de ajustar con lo anterior mencionado. Las exclusiones de este reparto son directores, administradores y gerentes generales, trabajadores domésticos, profesionistas independientes contratados por honorarios. Paso 6. Entrega del reparto. El cálculo final del reparto se realiza considerando lo siguiente. Proporción por días laborados.
Se calcula dividiendo la mitad del monto repartible entre el total de días laborados por todos los trabajadores, dando como resultado 3.40 y fracción. Proporción por salarios devengados. Se divide entre el total de los salarios devengados por los trabajadores, es decir, los 10.350 entre 301.530, dando como resultado el 0.03 y fracción. Para sacar la cantidad a pagar, se multiplican los días trabajados por 3.40, dando un total de 1.190. Por consiguiente, se multiplica el salario anual por el 0.03, dando un resultado de 864.47. Se suma el resultado de ambos conceptos, es decir, días laborados y salarios devengados, para obtener el total a entregar a cada trabajador. Así con cada uno de los trabajadores, dando total de 20.700. Se corrobora total de reparto entre los trabajadores, 20.700. Para finalizar, si no se realiza este reparto de utilidades, hay sanciones por incumplimiento. Si el empleador no cumple con la obligación de reparto de utilidades, puede ser sancionado conforme al artículo 994 de la Ley Federal de Trabajo. Además, los trabajadores tienen hasta un año para reclamar el pago en caso de que no se haya realizado oportunamente.